Padre Celestial, hoy Señor amado, te queremos dar las gracias, Papito Dios, por este día tan precioso que nos has permitido tener. Señor amado, Dios mío, te doy las gracias por la vida, Señor, te doy las gracias por toda la misericordia que tú derramas sobre nuestra familia, sobre nuestro ser, sobre nuestros hermanos, sobre el mundo, Señor, porque a pesar de que merecemos la condenación, amado Rey, gracias a ti, Papito Dios, no es así. Gracias a tu paciencia, a tu fidelidad, Señor, a que tú cumples tu palabra, Padre Celestial. Gracias a que tú no eres mentira, sino verdad, Señor. Te exaltamos, te honramos hoy, Padre Santo. Te agradecemos, Señor, por habernos salvado de la muerte, Papito Dios. Te agradecemos, Señor, por haber dado tu vida en la cruz. Te agradecemos, Señor, por este tiempo en el que nos permites acercarnos a ti, Padre Celestial. Te damos gracias por todo lo que haces día a día, Señor, y por todo lo que harás. En tus manos, Señor, y por medio de tu Espíritu Santo, ponemos esta oración y este tiempo de aprendizaje de la palabra, Señor, para que seas tú ministrándonos, amado Rey, para que seas tú, Papito Dios, llegando a nuestros corazones y a cada persona que pueda llegar a escuchar este hermoso audio, Señor. Te pido en tu misericordia que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro conocimiento y sobre todo nuestro corazón. Sé, Señor amado, que el tema que vamos a tocar, Señor, no es un tema sencillo de comprender, Papito Dios. Es un tema muy teológico, Señor, pero es necesario que la iglesia, que tu cuerpo, Señor, conozca a profundidad tu palabra. Por eso yo me hago a un lado para que sea tu Santo Espíritu quien hable por medio de mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, verdaderamente es un placer y un gozo para mí el poder esta noche poder compartir con cada uno de ustedes. En la noche de hoy vamos a continuar con el tema que hemos venido tratando. Este tema se ha enfocado en el libro de Romanos. Hoy vamos a hablar sobre el tercer paso por el cual transita o camino el creyente. Ya hemos estudiado, según el libro de Romanos, dos de los cuatro pasos. El primero fue la condenación, en donde Pablo, en los primeros capítulos, nos mostró cómo todos estamos condenados desde que nacemos a la muerte. Ese es el pago por el pecado y que todos traemos esa heredad en nuestro ser, pero que en su misericordia el Señor permite que toda persona pueda llegar al siguiente paso, que es la justificación. Hablamos al detalle sobre qué quiere decir la justificación, cómo se da la justificación, cómo Cristo es nuestra justificación frente al Señor. Aprendimos cómo el Señor se dio en propiciación por cada uno de nosotros. Aprendimos sobre esta palabra, aprendimos sobre la redención y cómo se da por medio de que el Señor compra un esclavo que somos nosotros, el cual estábamos en la esclavitud del pecado, cómo nos saca del mundo para darnos libertad. Esos son los tres pasos de la redención. Y hoy, con la ayuda de Dios, comenzaremos a estudiar el tercer paso, que es la santificación. Para poder entender la santificación es importante remitirnos al libro de Romanos. Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a estudiar el capítulo 6, el capítulo 7 y parte del capítulo 8. Son temas muy teológicos, muy profundos, amados hermanos, pero que con el discernimiento y con la guía del Espíritu Santo sé que vamos a poder entenderlo. La santificación es un paso muy importante, amados hermanos, porque muestra lo que ha hecho el Espíritu Santo en cada uno de nosotros después que hemos recibido a Cristo. Por eso viene después de la justificación. El apóstol Pablo, amados hermanos, comienza su enseñanza sobre la santificación
en el capítulo 6, con el argumento de que a pesar de su pasado, todos los que han sido justificados por Dios experimentan santidad en su vida personal. Es por eso que a medida que vayamos transitando en este estudio, vamos a aprender sobre 3 pasos en los que se divide la santificación. El creyente llega a tener una santidad perfecta, que es el último paso de la santificación, por medio de Cristo Jesús. Es importante entender que esta santidad se divide en 3 situaciones. La primera es una santidad posicional. Esa santidad posicional, amados hermanos, se da cuando el creyente es liberado de la pena del pecado, o sea, cuando es liberado de la muerte. Cuando nosotros somos justificados y recibimos al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo en su misericordia nos quita, nos saca de la pena del pecado. Esta primera santidad posicional nos muestra la posición, valga la redundancia, que adquiere el creyente al ser una nueva criatura por medio del Espíritu Santo, al creer en Cristo Jesús. Entonces es como el Espíritu Santo nos saca de estar en el mundo del pecado y ahora nos coloca en la posición de santidad. Una posición en donde somos apartados. Eso quiere decir la palabra santo, apartados. El Espíritu Santo nos aparta para que ya no vivamos una vida de pecado, sino que vivamos una vida conforme a la voluntad de Cristo Jesús, que es Dios mismo. El segundo paso para la santidad es lo que se denomina la santidad práctica. La santidad práctica, amados hermanos, es cuando el creyente es dotado de poder para vencer el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que la santidad práctica es la que vivimos a diario. Recordemos que dice la palabra que Dios no nos permite vivir en un estado de temor, sino que nos permite vivir en un estado de dominio propio. Estoy parafraseando lo que dice la palabra para poderme dar a entender. Es importante entender que lo que nosotros vivimos a diario, con cada acción que tomamos, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir, muestra la relación con Dios que tiene cada uno. Entonces es como yo practico esa santidad posicional en mi vida. Dios me apartó del pecado, pero yo tengo que vivir una vida conforme a lo que Dios quiere, no a lo que yo quiero. Es por eso que ahí viene la última de los pasos de la santidad, que es la santidad perfecta. Esa santidad perfecta se da en el creyente cuando el creyente es liberado para siempre de la presencia del pecado. Esta santidad perfecta, amados hermanos, no la vamos a experimentar en nuestros cuerpos como tal cual los tenemos. Esto lo vamos a experimentar cuando nosotros vayamos al cielo. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que después de que nosotros morimos y cuando esté sucediendo la tribulación y la gran tribulación allá en el Apocalipsis, en el capítulo 19, en los versículos 7 al 10, se nos describe las bodas del Cordero. Pero antes de entrar a las bodas del Cordero sucede algo muy importante para la iglesia y se llama el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es donde se manifiesta esa santidad perfecta. ¿Por medio de quién? De Cristo. Porque todos esos residuos que nos hayan quedado de esta vida terrenal, en el cielo, el Señor Jesucristo, por medio de ese tribunal, va a limpiarnos de lo que nos haya quedado. Por eso en vida nunca vamos a ser perfectos, pero en el cielo sí, porque tendremos una comunión perfecta
con Cristo Jesús, no como lo entendemos hoy en día, en donde la carne, como lo va a describir Pablo más adelante, nos impulsa a pecar. Esto que vamos a estudiar tiene que ver mucho con la charla de el maestro. Dicen que lo denominan el príncipe de los oradores, el doctor Charles Spurgeon, ¿no? Esto fue lo que estudiamos hace unas semanas por medio de nuestro hermano Alexander, que nos trajo esa hermosa prédica, ¿no? Hace más de 150 años. Lo que vamos a ver hoy es al detalle de esa prédica que él dio. Él habló de la santidad y cómo por medio de la carne esa santidad se ve atacada. Pero ya lo vamos a ver más adelante para que lo podamos entender. Pero ustedes se preguntarán, bueno, sí entiendo la santidad, entiendo que el Señor me sacó de un mundo de pecado, de una vida de pecado, y que hay 3 pasos para llegar a una santidad perfecta. Pero eso es muy bonito en la escritura, pero ¿y cómo llego a aplicar eso en la vida real? Porque usted lo dice y se escucha muy bien, pero ¿cómo lo aplico? Esa es la primera pregunta que nos hacemos nosotros. ¿Cómo principia el creyente la santidad? ¿Cómo inicia el creyente en esa santidad? Ahí es donde nos vamos a enfocar en la lectura del apóstol Pablo en su carta a los romanos. Es preciso entender que la justificación y la santificación van de la mano. O sea, lo que ya hizo Cristo, ¿cierto? En la justificación, ahora debemos unirlo con la santificación. No van desligados, van unidos. Recordemos que el viejo hombre y el nuevo hombre son separados. La justificación lo que hace es separarlos. Eso que antes era uno solo, que era un hombre lleno de pecado o una mujer llena de pecado, y ahora su vida anterior es el hombre viejo y ahora, en este ahora y de en adelante, es el hombre nuevo. Entonces el primer paso, amados hermanos, para iniciar esa vida de santidad en el creyente es el bautizarnos en Cristo. Eso es lo primero que explica el apóstol, que al bautizarnos en Cristo nosotros principiamos o iniciamos esa vida de santidad. Vamos a leer lo que dice Romanos 6, de los versículos 1 al 5, para poder entenderlo. Dice el apóstol: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Qué nos está diciendo Pablo a grandes palabras o simplificando? Que al ser bautizados en Cristo, el creyente se identifica en él, en su vida, en su muerte y en su resurrección. Eso fue lo que nos explicó mi esposa el día de ayer, en la oración de ayer, en cómo el bautismo nos identifica con ¿quién? Con Cristo. Pero después de que yo me identifico con Cristo al bautizarme, entonces yo también debo identificarme con Cristo siendo crucificado juntamente con Él. Eso es lo que me expresa los siguientes 2 versículos, el 6 y el 7, que dice: sabiendo esto, o sea, todo lo anterior, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él,
para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Qué está hablando acá Pablo? Que el viejo hombre fue crucificado, por lo tanto no puede servir más al pecado. Cuando nosotros nos bautizamos, nosotros estamos expresando y mostrando, amados hermanos, que ahora somos nuevas criaturas. Ahorita lo vamos a ver nuevamente, pero es importante, amados hermanos, que entendamos que nosotros, al recibir al Espíritu Santo, ya no podemos vivir en la inmundicia en la que vivíamos antes. Bueno, amados hermanos, el tercer paso es que viviremos juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Recordemos, la primera forma en que me identifico con la santidad es que me bautizo en Cristo Jesús. Después me identifico en su crucifixión. Ahora viviremos juntamente con ¿quién? Con Él. Es en lo que sigue en los versículos del 8 al 11. Dice, y si morimos en Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos está diciendo? Que si Cristo, amados hermanos, vive hoy en nosotros, pues el creyente vivirá para siempre. Cuando nosotros morimos nos referimos a la vieja naturaleza. No nos referimos en sí a la carne como tal. Pero ¿cómo practica el creyente esta santidad? El creyente ahora puede presentarse ante Dios como instrumento de justicia. Y eso lo vamos a ver por tres razones. La primera razón es porque el creyente es libre de la esclavitud del pecado. Ahora, hermano, tú que has sido justificado, que has recibido a Cristo Jesús, tú ahora eres libre de ser esclavizado por el pecado. Lo que anteriormente te esclavizaba, ahora ya no lo hace. Dice el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. Para poder entender esto, básicamente debemos ser conscientes de que anteriormente el pecado era lo que nos dominaba, ¿sí? Pero que ahora ya eso no es así. Que anteriormente nosotros vivíamos bajo la ley, ahí se refiere bajo la ley de Moisés. Pero acá nos está diciendo que ya no estamos bajo esa ley, sino bajo la gracia.
que ahora nosotros tenemos toda la libertad para estar en presencia de Cristo Jesús. Por eso viene la siguiente característica o la siguiente forma en que el creyente practica la santidad, y es que es libre para servir a la justicia. Recordemos quién es la justicia, pues la justicia es Cristo Jesús. O sea, yo ahora sí le puedo servir a Cristo, antes no, porque estaba en la muerte, pero ahora sí. Leamos de lo que sigue de los versículos 19 al 23. Dice: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El que es santo, amado hermano, tiene vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El creyente antes era instrumento de iniquidad. Antes nosotros éramos instrumento de Satanás. Ahora nosotros somos instrumento de Cristo Jesús. Cada vez que vamos, llevamos la palabra, que le hablamos a alguien de Dios, estamos siendo ese instrumento para poder estar en el cuerpo de Cristo. Recordemos que nosotros nos debemos edificar los unos a los otros con el Espíritu Santo por medio de la palabra. Eso es muy importante. Y aquí, amados hermanos, entramos a ese tercer ítem en el cual el creyente practica la santidad. Y es que es libre para llevar fruto a Dios. Aquí vamos a empezar el capítulo 7. Y vamos a leer del versículo 1 al 6. Y mire con lo que empieza Pablo diciendo: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque, y acaban de hacer una alegoría con el matrimonio. Miren lo importante que es esta enseñanza. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Eso lo sabemos todos, ¿no? Así que si en vida del marido se une a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte, o sea, todos los pecados de la carne. Ese era el fruto. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo y no bajo el régimen viejo de la letra. Les resumo. Básicamente, así como la viuda ya no está comprometida con su marido, ¿cierto? Óigase bien la palabra viuda, o sea, su marido se murió. El creyente ya no está comprometido con las pasiones pecaminosas que eran por la ley. ¿Por qué? Porque murió al pecado. Eso es la alegoría que hace Pablo con el matrimonio. Pero
El creyente, amados hermanos, debe ser consciente de la batalla interna que tendrá que luchar. Esto no se trata de que entonces yo ya recibí a Cristo y eso ya, listo, ya, ahí se acabó. No, amados hermanos, ahí empieza nuestra lucha. En Romanos capítulo 7, versículos del 7 al 13 lo describe muy bien el apóstol. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Qué está diciendo, amados hermanos? Que la ley nos hace conscientes de que nosotros somos pecadores. Versículo 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Está diciendo básicamente, si no existiera la ley, pues no habría pecado, porque no habría cómo darnos cuenta de que estamos pecando. ¿Sí? Versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Qué concluimos de este pasaje? Que la ley no es pecado. Muchos confunden la ley, esa ley que le dio Dios a Moisés, lo confunden con cosas de pecado y eso no es así, es una mala interpretación. Lo que nos muestra es que existe el pecado. La ley nos muestra que hay un pecado, que hay algo que no nos deja estar en comunión con Dios y que ese algo que no nos deja estar en comunión con Dios nos lleva a muerte. Eso es lo que está diciendo Pablo en estos versículos. Pero este pecado, amados hermanos, es el peor enemigo de la santidad. Esto que vamos a estudiar de aquí en adelante es lo que podríamos decir el centro del tema del apóstol. Aquí está condensado una doctrina muy fuerte, o sea, una enseñanza. El que logra entender esta parte, logra entender el libro de Romanos, porque va a entender cuál es la incidencia del pecado en la vida del hombre y lo que lo afecta. El versículo 14 del capítulo 7 hasta el versículo 25 nos lo va a describir. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo, miren, yo hago algo y no entiendo por qué hago eso. Porque yo en verdad en mi mente, yo quisiera hacer otra cosa. Y esa otra cosa es lo bueno. Pero ¿qué sucede? Que eso que no quiero hacer y que yo aborrezco, finalmente es lo que termino haciendo. Entonces es como, por ejemplo, cuando alguien está casado y viene la minifalda. Esa persona sabe que no debe acercarse a esa minifalda. Lo sabe, su mente lo sabe, su espíritu lo sabe, su alma lo sabe. Pero su carne, si deja que camine, lo va a llevar a esa minifalda. Y terminará llegando allá, al pecado, al adulterio, a la fornicación. Pero la mente y el espíritu
espíritu, porque recordemos que el Espíritu de Dios vive en nosotros, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, entonces nos dice, oiga, eso está mal, no lo haga. Pero al final, la carne, si la dejamos seguir, va a terminar llegando ¿a dónde? A donde la minifalda. Por eso dice Pablo, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, él aborrece el pecado, pero la carne tira de una forma tan fuerte que termina el hombre pecando. Dice el versículo 16, y si lo que no quiero, esto hago, o sea, yo no quiero ir donde la minifalda, pero termino donde la minifalda, apruebo que la ley es buena. ¿Por qué? Porque la ley me está diciendo, oiga, no fornique, no adultere. O sea que lo que dice la ley es lo que me va a salvar a mí. Pero como yo no la puedo cumplir, entonces me pierdo. Y aquí viene uno de los versículos más importantes. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. La expresión, amados hermanos, ya no, cuando dice de manera que ya no, significa que Pablo tuvo un cambio completo, como cuando digo yo ya no voy, o sea, tenía la intención de ir, pero ya no voy. Dice Pablo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, puesto que la nueva identidad interna de Pablo, su nuevo yo, ya no aprueba el pecado que estaba anteriormente en él, en su carne. Pablo está diciendo, yo ahora soy una nueva criatura. Yo ahora no apruebo en mi espíritu lo que la carne hacía anteriormente, fornicar, adulterar y hacer cantidad de pecados. Ya mi espíritu ya no lo quiere. Ese nuevo yo, porque ahora soy ese nuevo yo, ya no quiere eso. Pero en lugar a esto, él se oponía con firmeza a lo que la carne todavía hacía. Acá hay que tener algo muy en cuenta. ¿Y por qué está diciendo Pablo esto? Porque no hay ni uno solo justo delante de Dios. No hay nadie que sea perfecto ni santo. Lo que quiere decir que todos vamos a pecar de alguna manera. Por eso todos los días debemos llegar a los pies de Cristo. Porque a pesar de que estamos en este grupo, a pesar de que lo busquemos, nos vamos a equivocar. Hoy durante el día, con toda seguridad, nos equivocamos. Con toda seguridad. Por eso al finalizar el día debemos pedirle perdón a Dios por los pecados, tanto los que sabemos que cometimos como los que no sabemos que cometimos, los que no nos dimos cuenta. Pero este versículo, amados hermanos, muchos han malinterpretado este comentario de Pablo, pues dicen que Pablo afirmó que él responsabilizaba a su carne de los pecados, pues el espíritu es malo. O sea que puedes pecar, pero quien peca no eres tú, sino tu carne. ¿Sí? Y al ser ya justificados por Cristo, como ya pasamos por el proceso de justificación, pues el castigo por el pecado no opera en el creyente, según las otras personas. Así peque. Esta es una mala interpretación, porque esto no es lo que está diciendo Pablo. De aquí, amados hermanos, se desliga una doctrina gravísima, 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 que ha azotado a la humanidad y que nosotros ya estudiamos, y se llama el gnosticismo. ¿Por qué? Porque es que el gnosticismo se basa en que el cuerpo, la carne es mala y el espíritu es bueno. Pero es que eso no es lo que está diciendo Pablo, no lo podemos entender de esa manera. Por eso los simpatizantes de esta secta, de esta creencia, decían que podían pecar con toda tranquilidad. Eso iba a ser, o sea, la impunidad por todo lado, al afirmar que no eran responsables, pues su pecado era exclusivo, de su parte física, mientras que el espíritu quedaba inmune. O sea, yo David peco, yo ya me arrepentí de mis pecados, ya llegué a Dios, ya llegué a Cristo, pero yo sigo pecando
porque es que Pablo dice que la carne es mala, entonces como yo ya me arrepentí, pues yo sigo pecando, pero Dios debe entender que es mi carne, porque la carne es mala. Eso es lo que dicen ellos, pero eso no es así. Están desligando una cosa de la otra y eso no tiene nada que ver. Lo que está diciendo Pablo en todo esto es que él reconoce que él es culpable de pecar, o sea que él todos los días se equivoca a pesar de la comunión tan grande que tenía con Dios, con Cristo. Por eso ninguno de nosotros podemos decir que somos santos. Santo, santo, ¿dónde te pondré? No, ninguno de nosotros, por más que prediquemos, por más que llevemos la palabra, ninguno de nosotros es santo. Por eso que hace la Iglesia Católica de beatificar a las personas después de muerto, eso es una mezcla entre paganismo, gnosticismo, ocultismo, mejor dicho, una mezcla entre todas las herejías, porque es que todos somos culpables y no hay ni uno solo santo, solo Cristo Jesús. Y continúa Pablo en ese versículo 17 diciendo, sino que el pecado mora en mí. El pecado que mora en mí, esa frase se está refiriendo a que este pecado no proviene de su nueva naturaleza redimida, o sea, el actual yo. O sea, cuando yo le entrego mi vida a Cristo, ¿sí? Ese pecado que aún sigue en mí ya no viene por parte de mi nueva naturaleza, sino que me quedó ahí. ¿Por qué? Porque es que cuando Cristo me redime, amados hermanos, nos redime es nuestra alma, nuestro espíritu, no la carne, nuestro cuerpo. Por eso, allá en Primera de Corintios, si no estoy mal, el capítulo 15 de los versículos 50 al 53, no lo tengo aquí en mi estudio, sino que se me viene a la cabeza, a la mente en este momento, muy bien dice la palabra que nuestro cuerpo va a ser transformado después de que moramos. Cuando el Señor, después del arrebatamiento, nos lleve con Él, nuestro cuerpo va a ser transformado. Por eso Pablo dice acá, ¿sí? Que todavía el pecado mora en él. ¿Por qué? Porque es que esta carne, este cuerpo, no está preparado para estar en la presencia de Dios. Miren la enseñanza tan profunda que trae un versículo. Intenté explicarlo de la manera más sencilla. Pero continuemos. Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Sigue Pablo explicando por qué sucede esto. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Pregunta, ¿nosotros queremos seguir pecando? No. Pero nuestra naturaleza, aún así, ya hemos recibido el perdón de Cristo, todavía esa carne nos impulsa a pecar. Por eso tenemos esa lucha, por eso debemos ayunar, por eso debemos orar, buscar a Dios de madrugada, en todo instante, dice la palabra. Porque la carne es fuerte, pero no es una excusa, y no la podemos poner por excusa, que por eso yo sigo pecando. Versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Cuál ley? Que el mal está en mí. Miren, Pablo está siendo humilde, amados hermanos. Pablo está diciendo que a pesar que él sabe tanta teología, miren esta riqueza espiritual que nos está dando, él todavía es un pecador. Pero muchos predicadores, mejor dicho, viven en la estratosfera, por fuera de este planeta, en donde necesitan personas que se acuesten para ellos pasar, donde pasan con sus sacos como si tuvieran poderes y levitan. Pero si Pablo está reconociendo su pecado, ¿cómo no más nosotros, que no estamos ni a los tobillos de Pablo, mucho menos a los tobillos de Cristo? Versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Esta palabra del hombre interior
se refiere al nuevo yo. O sea, mi nueva naturaleza sí se deleita en la ley de Dios, sí se deleita haciendo el bien, pero el nuevo espíritu entregado, después de ser redimidos, es lo que nos impulsa a hacer esto. O sea, ¿quién? El Espíritu Santo. Puesto que el hombre interior y justificado del creyente ya no se alinea con el pecado, sino que cuenta gozoso con la ley de Dios en contra del pecado. Versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El hombre interior, ese nuevo yo, el nuevo espíritu entregado después de ser redimidos, eh, básicamente nos muestra es que hay dos leyes. ¿Cuál es esa primer ley de las que nos habla Pablo en este versículo? La primera ley es la ley del pecado, la cual opera en todas las partes del cuerpo. ¿Por qué? Porque yo puedo pecar con los ojos, puedo pecar con mi mente, con mi cerebro, puedo pecar con mi corazón, puedo pecar con mis manos, con mis pies, ¿sí? Entonces eso es una condición humana que todavía no ha sido redimida, sino hasta que yo esté en la presencia de Dios y Él transforme mi cuerpo. Y todavía es pecaminosa, lo cual hace guerra contra el deseo de obedecer la ley de Dios. Pero la segunda ley que me está diciendo Pablo es la ley de la mente, o sea, lo que se opone a esta ley del pecado, la cual se refiere a la nueva identidad interior en Cristo Jesús. Esto es lo que expone el mismo Pablo en 2 Corintios capítulo 5, 17. Ahí sí, ¿qué dice este versículo que todos conocemos? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El anhelo de Pablo es obedecer la ley de Dios. Por eso él, miren este versículo tan, digamos que de una u otra forma, tan honesto de su corazón, y eso que expresa Pablo de su corazón tan hermoso, y dice, versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo se lamenta con frustración y tristeza por su pecado. Esto es un ejemplo de Pablo, así como David también lo hizo en varios de sus salmos. Por ejemplo, el Salmo 51, de los versículos 1 al 4, que dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Miren lo que está diciendo Pablo. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Miserable de mí, está diciendo David, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Un creyente de verdad, percibe su propia pecaminosidad en proporción directa a la claridad con la que ve la santidad de Dios y la perfección de su ley. O sea, amados hermanos, entre yo más conozca a Dios, más me voy a dar cuenta que soy un pecador y que no merecía lo que Él hizo por mí. Entre yo más lea la palabra, voy a decir, Dios mío, ¿tú cómo? O sea, ¿por qué me salvaste? Gracias. Pablo conocía la ley, pero una cosa exorbitante. Y entre más conocía Pablo de Dios y entre más aprendía, más se daba cuenta que era miserable. Pero mire lo que dice el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ya ven por qué el libro de Gálatas en el capítulo 5, de los versículos 19 en adelante, nos exhorta a que no caigamos en estos pecados de la carne, en las obras de la carne. Es por eso, más que nos gocemos en el fruto del Espíritu.
El creyente tendrá que batallar con su cuerpo de muerte, con este cuerpo que tú y yo tenemos, hermano, hasta que seamos glorificados. Esa va a ser la única manera en que ya no batallemos con ese cuerpo. Porque cuando estemos glorificados, ya la carne no va a ejercer absolutamente ninguna presión para pecar. Y es por eso que viene nuestra última parte. Lo que expresa Pablo en el capítulo 8. Esto nos explica es la victoria que nosotros hallamos en la santidad. Nosotros no somos santos solamente porque sí. Hay una victoria acá. El resultado de la libertad es la santificación. Cuando nosotros somos libres es porque estamos en ese proceso de santificación. ¿Qué dice Romanos capítulo 8 de los versículos 1 al 4? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿a qué? Al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, fíjense en la palabra semejanza de carne de pecado, no que era carne de pecado, sino semejante, porque se hizo carne. A causa del pecado, condenó el pecado en la carne. O sea, Cristo en la cruz crucificó nuestros pecados. Los dejó clavados en la cruz. Por eso tú y yo somos justificados. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andábamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, que si yo tengo una victoria en la santidad, pues voy a tener también una victoria sobre la carne. Y eso es lo que nos dice de los versículos 5 al 11 para terminar. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Si tú, amado hermano, todavía luchas con la carne, todavía estás en la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Cuando ponemos en primer lugar todo menos a Dios. Ahí estamos actuando para muerte, para la carne. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden hacerlo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según que el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, miren, por su Espíritu que mora en vosotros. En conclusión, el secreto está, amados hermanos, en ocuparse de las cosas del Espíritu, las cuales producen vida eterna y paz. Amén. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por esta hermosa enseñanza. Gracias por tu misericordia, Papito Dios. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que nos das. Señor, te agradecemos porque tú eres bueno y santo, y te pedimos, Papito Dios, que nos guíes para que la carne no nos domine. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.